Buenas tardes, amigos de Teatro al Día, ¿cómo están ustedes? Acá nosotros muy bien en este programa 132 del séptimo año ciclo 2026 de Teatro al Día, junto a Cecilia Arguello, que yo le estaba comentando que chicas éxito, porque verdaderamente el grupo no es exactamente Verde Teatro Murmuria, que es de la obra que vamos a hablar, pero ella estuvo anteriormente en la reposición de Nornas, La Última Vagabunda, que es un espectáculo divino, y también, digo, a nivel público y de aceptación del público y de respuesta del público, los dos espectáculos en los que ha estado este año y lo que harán, digo, ha tenido una aceptación preciosa y mucho público, incluso el agregar funciones, ¿no? Sí. ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Todo bien? Bien. Bueno, contame un poquito de la vuelta, porque vendría a ser una tercera temporada de Murmuria. Yo contaba segunda, no digo segunda, no, es tercera, sí. Tienen razón. Y esta vez se trasladan, ustedes habían trabajado Murmuria en la Asociación de Estudiantes y Profesionales Católicos, que es donde últimamente también ha trabajado Fernando Rodríguez Compay, que fue, creo, no me acuerdo exactamente, pero creo que cuando empezamos ahí a ese lugar habían sido ustedes con María Eugenia, ¿no? Exacto. Que habían hecho, no era el nombre María Eugenia, sino Inédita María Eugenia. Que era un poco como el comienzo, digamos, de entrar a ese espacio y reconociéndolo como, bueno, como el lugar en ese caso de María Eugenia, y que después siguió Rodríguez Compay, después siguieron ellas con otro espectáculo, y desembocamos en Murmuria, que yo le decía la importancia de los espacios, ¿no? Como el espacio muchas veces no viste el espectáculo, pero sí le da esa profundidad que necesitan. Digo, yo recuerdo abajo, yo a veces me confundo un poco por los espacios que hay abajo, pero donde simulaba muchas historias de mujeres en cautiverio, ¿no? Son presas políticas, son 3 o 4. Son 4 mujeres que entre ellas, digo, como que se potencian, se ayudan, se apoyan y pasan cosas durante todo el transcurso de ese tiempo, ¿no? También pasa la incertidumbre, también por ahí, él no sabe qué va a pasar mañana, dónde van a estar, y está esa escena que es muy conmovedora, que cuando vuelven y se requisó la celda, ¿no? Digo, todas esas cosas que van pasando y que el ambiente trata de ser también como agobiante, ¿no? Como cerrado, como de una gran rigidez, y digo, como que tan pocas cosas son las que tienen, y eso a su vez, cuando uno lo ve desparramado, lo ve desordenado, produce una angustia, ¿no? ¿Cómo llega Murmuria al Grupo Verde Teatro? Bueno, parte en realidad de la necesidad primero de volver a estas temáticas que sobre todo en estos tiempos están puestas en cuestión. Exacto, en estos momentos creo que tiene una proyección mayor que cuando se hizo, ¿no? No porque en el momento ese que se hizo, pero me parece que es como un cuestionamiento a veces como insolente, me parece a mí, no sé, yo desde el lugar, no de mujer, sino de ciudadana, digo, de persona que tuvo, que atravesó la dictadura, porque la edad obviamente la tenía, yo era una jovencita, y que se vivieron cosas, que si bien vivieron cosas horribles los que estaban adentro, los que estábamos afuera teníamos, digo, como un calco de lo que estaba pasando, no estábamos, bueno, habrá gente que estaba en otra cosa, pero me refiero que el ciudadano comprometido, el que quiere saber qué es lo que está pasando o quiere saber, digo, clandestinamente, por decirlo así, de alguna manera tenías algunas noticias, ¿no? Sabías algo, pero me parece que estamos en un momento muy como difícil, hasta antipático, diría yo, y donde yo noto que hay una falta de respeto muy grande por las cosas que pasan. Yo no digo que toda la gente tenga que compartir lo mismo. Claro. No,
pensás otra cosa, no estás de acuerdo, no sé, un montón de... Pero me parece que poner esos juicios de valor, digo, está sufriendo, sigue sufriendo mucha gente, entonces me parece que es un golpe muy bajo, Sí, digo, y sobre todo cuando... que no se habían dado antes, pues lo que me extraña es eso, hay como una agresividad Sí. de un sector del sistema político sobre otro que no se había dado en otros momentos, digo. En otros gobiernos de izquierda, digo, había siempre unas diferencias, pero digo, hay una cosa muy agresiva y que se vuelca justamente en estos años que fueron tan sufrientes y tan sufridos. Por eso es que me impacta más, porque si no hubiera pasado nada y se estuviera hablando en genérico de un partido, del otro, digo, pero con toda esta situación, y además hay situaciones acá, la vez pasada cuando estrenaron Murmuria, fuiste tú que vino con una con Cristina. expresa política, Sí. ¿no? Que ella era una jovencita cuando, digamos, como adolescente en ese momento, ¿no? Entonces digo, hay historias de vida que no se pueden negar, digo, porque esas historias no se fabrican de un día para el otro. Sí, sí. Digo, entonces me parece que hay como una cosa, un ruido muy grande sobre algo que tendría que solucionarse, ¿no? Que tener una finalización, un cierre, en el sentido de que, bueno, si hay gente todavía y que sabe, bueno, terminemos esto y que aparezca la realidad. Yo sé que eso es una cosa un poco hipotética, pero no digo crear ese ruido, pero que yo creo que de alguna manera eso favorece, lamentablemente, porque digo, el que no vivió se quiere sacar y el que lo vivió quiere rectificar las cosas. Entonces Sí, creo que hay algo que... Yo creo que en esto, en lo que me preguntabas de cómo llega Murmuria o por qué llega, yo tomaría como tres aspectos. Por un lado, esto que te decía de recuperar la memoria, sobre todo en estos tiempos de que Sí. se intenta o ocultar o justificar. Sí, o poner en juicio también, claro, cosas que ya se saben. Por otro lado, con esto que hablabas también del individualismo que está como exacerbado en la actualidad, acá y en el mundo, ¿no? Donde lamentablemente. Todo pasa por uno, todo es responsabilidad de uno, individual, y lo colectivo se va perdiendo. Y por otro lado, también el lugar de las mujeres hoy, ayer y siempre, pero sobre todo en ese contexto de opresión y de encierro, porque lo que ha llegado, yo nací en el 81, entonces por supuesto que no tengo cero recuerdos, sí tengo relatos familiares y qué sé yo, pero creo que también es necesario que se siga sosteniendo, porque como es algo que siempre dice Cristina Ramírez, que es la compañera esta expresa que me acompañó la vez pasada que vinimos, la necesidad de que las nuevas generaciones sigan conociéndose, sigan interesando, porque parece algo sabido y ya muy dicho, pero es real, de que lo que no se conoce se repite. Obviamente que y a veces aún conociéndolo, ¿no? Sí. Pero bueno, creo que como en esos tres aspectos está lo fundamental del por qué Murmuria y por qué trabajar sobre esta temática, y particularmente con la realidad de las mujeres, que no era solamente la de las mujeres que sufrieron la prisión política, sino también de todas esas otras mujeres que no estuvieron presas, pero que quedaron en sus casas sosteniendo la familia, que eran las que estaban siempre en las visitas, que organizaban esas colas eternas, ¿no? Exacto. Porque hay que decir que no es una visita que toco la puerta, entro y saludo, digo, no, y hay momentos humillantes verdaderamente para poder acceder a un tiempo muy limitado para ver a alguien, en el caso que estuviera la persona, ¿no? Entonces también es un poco como un homenaje o un recuerdo, si no quiere decir homenaje, digo, a toda esa gente que sostuvo por aquellos que no estaban, que participaron activamente en esa búsqueda, porque hay gente que nunca llegó a verlo, y no sabe tampoco el destino,
Pero también está esa gente, como vos decís, ¿no? Quedamos sin el esposo, tenemos nenes chicos, había que sacarlos adelante, y todo ese emprendimiento, digo, es importante para seguir estando, ¿no? Y además para poder también, a su vez de estar en la casa sosteniendo el hogar, también sosteniendo la lucha, digo, eran muchas cosas, ¿no? Sí, Más sí. allá de que también, bueno, las presas ni hablar, ¿no? Pero digo, también había como una cierta categorización, porque estaban las que eran muy jovencitas, estaban las otras que de repente le podían poner un poco mejor el cuerpo a la situación, pero todo era inédito. Es Claro, una realidad, claro. Nada era conocido, todo era inédito, digo. Y la maternidad también en prisión. Y también eso que, es bueno, otro eso tema. un gran problema, ¿no? Porque una cosa es que entres embarazada, después o lo perdías o lo tenías, y podía ser, según en el lugar que estuvieras, ¿no? Podía ser entregado a la familia como podía ser expropiado. Entonces, muy complicada la situación de la mujer. Sí, sí, tal cual. Y ustedes hicieron, porque obviamente ustedes son todas más jóvenes, digamos, porque la mayoría de ustedes habrán nacido entre el 80 y 85, por ahí más o 70 y menos. pico, Ahí 80 está. y pico. Digo, y hubo como un trabajo, digamos, como un acercamiento a también a aquella gente o que estaba al frente de determinados lugares que se trabajaba con estos temas, ¿no? Para tener a veces un poco más clara la visión, ¿no? Sí, nosotros también venimos todas de vínculos diferentes con el tema de la dictadura, ¿no? En caso de lo que te decía, era muy chiquita, yo no tuve familiares presos, sí un hermano de mi tío, que se tuvo que terminar exiliando, pero hubo compañeras sí que tuvieron familiares directos presos o exiliados, Claro. y que recuerdan ese exilio. Y bueno, otras compañeras que no, que ya nacieron después incluso, pero que igualmente y además hay teniendo siempre o algún no, relato hay, ¿no? claro. Son esas situaciones que hasta saber que no que era gente totalmente que estaba por fuera. Había una obra de teatro que se llama ¿Qué estaba haciendo usted el 27 de junio? Que era de la escribió Álvaro de Uchaín, y se preguntaba en la obra, ¿no? Y te preguntaban ¿qué estaba haciendo usted? Y digo, capaz que estabas mirando televisión, capaz que estabas en la escuela, digo, podías estar en cualquier lado, o capaz que estabas en la calle. Digo, Claro. Y que son situaciones que a todo el mundo de alguna manera, aunque haya gente que hoy no quiere hablar, no le interese o repudie de eso existió. Claro. Y sabes que me acordaba otra cosa en esto de los ecos que nos llegan. Yo mi niñez y adolescencia fue en los 90, y recuerdo de empezar a salir ya más de adolescente, o sea, ir a bailar, qué sé yo, o una salida cerca, y siempre la insistencia de llevar la cédula. Llevar la cédula, y es algo, ¿no?, que todas conversábamos y compartíamos de que sí. Y yo no lo había entendido hasta que empecé a entender de dónde venía eso, esa necesidad de mis padres, ¿no? De esa preocupación de que estuvieras siempre con la identidad. cédula. Digo, sí, incluso estamos hablando de algo que pasó 52 años atrás, ¿no? El golpe, después vino todo lo demás, pero el tema de la cédula incluso era algo que sentías como un dolor, porque yo recuerdo cuando allanaban el barrio en el que nosotros vivíamos, Quintela, entre Massini y Navarra, que detrás del hospital de clínicas, era una zona que tenía la facultad de odontología, estaba el hospital de clínicas, o sea, y en el barrio había mucha gente que no sabía, y bueno, fue una zona donde se llevó mucha gente, pero cuando te pedían la cédula, muchas veces te la pedían y quedaba otra gente ahí, y para mirar la cédula no es que te la miraban ahí. Yo recuerdo que era como a ver si tiene algo, como que no sé qué era lo que le iban a buscar a la cédula, porque no sé cuál es la diferencia de una cédula falsa a una normal. Antes era el plastificado, no es como ahora.
pero tanto te la tocaban que te quedaba prácticamente inservible, ¿no? Porque no sé qué a lo que le buscaban a la cédula, y esos autos negros eran totalmente reconocibles. Y recuerdo que una vez nosotros vivíamos como todos juntos, ¿no? La casa, mis padres y Betty acá, y enfrente teníamos a los tíos, y un cuñado de mi padre, un cuñado de mi madre, llamó, que había teléfono antes, ¿no? Teléfono de disco, vaya a decirle a mi padre, mía, y se cortó automáticamente la llamada. Mira que están allanando, y fue decir eso y nos quedamos sin línea. Claro, digo, pero no era algo porque podías tener, bueno, se daba, mi hermana era universitaria, facultad de Derecho, digo, un montón de cosas, bueno, como te dejaban, digo, porque no era lo que revisaban, cómo te dejaban la casa. Claro. Digo, y era una zona que se allanaba muchísimo, pero había como una necesidad, no sé, de buscar que no sé ni cómo se podía falsificar, pero digo, como que te la devolvían, como que indagaban algo que vos no sabías claro. Qué, no, viste cuando bueno, yo recuerdo que teníamos un jardinero en el fondo, ¿no? Que mi madre tenía siempre plantadas plantas y árboles y todo eso, y yo para poner a resguardo un long play de Mercedes Sosa, el Sabaleo, la agarré a todos, hice un pozo y los enterré. Claro. Cuando se acabó todo, ni me acordé de eso. Tenía la canción de Che Guevara, el simple, aquel que que no sé si llegaste a conocer los discos simples, bueno, eran en chico, no que eran long play, pero en chiquito, ¿no? Se le decía simple. Entonces yo enterré todo, ¿no? Con la tierra, un trabajo, para mí había hecho un trabajo arquitectónico brutal, ¿no? Y bueno, mi felicidad era que, claro, después había discos de tango, eso no había problema, pero yo había sacado aquellos que sabía que me podían, después los voy a desenterrar. La cuestión que pasaron los años, después nos mudamos. El que levantó el jardinero, si lo levantó, se encontró con Mercedes Sosa, José Carvajal, entonces todos los Biglietti, toda esa gente la encontró ahí, digo, porque nunca me acordé. Después, viste, pasan los años y sabés que hiciste eso, pero después que se vendió la casa, que estábamos en otro barrio, ahí me acordé de los discos. Porque todo eso, yo dije, antes que me los lleven o que me los rompan, yo los guardo. Los guardé tanto que quedaron ya ahí. Quedaron. Otra cosa que pensaba también, el que dice, a mí no me pasó nada, o a nosotros no nos pasó nada, no me acuerdo con quién hablaba esto el otro día, que en realidad nos pasó a todos. ¿No? Incluso al que siente que no le pasó nada, porque recuerdo, por ejemplo, relatos de mi madre, que ya en ese momento iba al liceo, tenía 18, 19 años, del recuerdo de que si los siguieran a los estudiantes milicos a caballo, nada, ¿no? Porque ella no tenía ni militancia de ningún tipo, nada, era un estudiante, iba a estudiar y punto. Pero eso, entonces decís, no, bueno, no te pasó nada, ¿no? Porque a mí no me seguía nadie para ir al liceo. En el clima estabas. Claro. O sea, el clima que había, porque yo recuerdo perfectamente, yo tendría 19 años, a ver, 19 años cuando yo quise hacer teatro. El problema era que teatro acá, ahora no, de pronto, pero antes era siempre de noche. Y había determinados lugares, no estaban todas las escuelas, ni había tampoco la cantidad de escuelas que hay ahora, ¿no? La EMAD, que en un momento dejó de funcionar, el Ictus y bueno, la Alianza, alguno ahí en la vuelta, ¿no? Pero el tema no era dejo a mi hija hacer o no teatro, el tema era que vos tenías que andar en la calle. Claro. Y casi por un tema de seguridad, que aparte no era algo que vos decías, bueno, como saben que vos no sos, no sabes nada. No, igual. No es, ella sí, ella no. Era muchas veces, uno casi siempre escucha de que la gente que estaba en militancia, que se encontraba y que entonces ahí lo seguían. Pero había gente que de repente no tenía militancia, bueno, pero también marchaba y andá a explicar después que sí o que no. Claro. Y el tema fundamental era ese.
el tema de andar de noche y después de las 12 de la noche, que podía pasar. Y encima, señorita. Y encima, claro, por supuesto, antes era otra cosa. Y bueno, yo tuve, cuando yo empecé, que este año cumplo 50 años, cuando yo empecé con el periodismo, fue en el 76, en el diario El Día. Que era un poco, yo qué sé, como una coraza, ¿no? Pero era tremendo, bueno, ahora estaba en Baroñas, ahí en 18 Ejido. Pero yo iba de noche, salía del teatro e iba. O sea, el teatro siempre fue entre las 9:30, o sea, calculale, y además antes no era teatro tipo express, dura 1 hora y afuera, eran obras que tenían otra duración. Entonces cuando yo llegaba al diario ya era tarde. Y muchas veces de esos días tomaba un taxi para llegar a casa. Mi padre siempre me estaba esperando, levantado. Pero digo, o sea, no te pasó porque no fuiste preso, pero sí te pasó porque se alteró tu vida. Exacto. ¿Tá? Porque hubo cosas que no pudiste hacer, hubo carreras que no se pudieron cursar. Y fue gente que fuimos quedando relegados, no votaste, no sabías cómo era, claro. ni cómo se votaba, sí, pues sí, no ya llegaste. Partiendo de eso, ya no hubo llegaste. Un derecho que perdiste a votar. O sea, entonces ya partiendo de ahí ya te pasó algo, sí. Claro, porque supuestamente había que votar en el 76, claro. Ponele, nadie votó. Digo, lo primero que votamos, los que nunca habíamos votado, fue por el sí o por el no, en el 80. Fue lo primero que votamos, que eso era una emoción, no sé, impresionante. Pero eso fue nuestro primer voto. Una decisión popular, digo, a otro nivel de voto. No estabas eligiendo presidente, estabas tratando de que no saliera una ley que querían imponer, un cambio constitucional. Entonces digo, fuiste protagonista de cosas, o sea, también te pasaron. Digo, porque estuviste, te tiraron los caballos arriba ahí en el Cine Cordón cuando Tarigo y otro dirigente político hicieron el discurso por el no. Digo, y ahí sí fue un desbande. Digo, pero fue una salida, digamos, ¿no? O sea, pasaron cosas. La gente que no estuvo detenida o que no se exilió, le pasaron cosas. Que dice, no vivió de repente desde otro lugar, capaz que esa persona ni siquiera fue a votar, digo, al plebiscito, yo qué sé, pero que nos pasó a todos. Y a mí ese tema de que dicen que la seguridad que había, que me disculpen, pero una seguridad totalmente ficcionada. Claro. Digo, eso no era seguridad. Claro. Porque yo, como ciudadana, que era una agudiza en ese tiempo, yo me sentía totalmente, estaba todo el tiempo mirando para los costados cuando salías de día, de mañana, de tarde, de noche, ibas a estudiar, pero siempre te estabas cuidando siempre en lo que decías. O sea, si vos tomabas un taxi, yo me acuerdo que yo era monosilábica, yo nunca fui monosilábica, pero era, no sé, qué lindo que está el día, sí. Digo, claro. Porque además estaba eso, ¿no? De que mira que te puede sacar, te puede buscar, sí, digo, claro. O sea, todo eso, a mí que no me diga la gente, porque una burbuja, no me vas a decir que la mitad del país vivía en una burbuja, digo, había cosas, porque la gente incluso, digo, como que no era muy espontánea, digo, porque cuando vos te estás cuidando de algo, claro. Digo, no estás siendo tan espontáneo, claro. En todo lo que haces. Digo, si vos trabajabas en un comercio o vos le hablabas cuando pagabas, la gente se cuidaba mucho. Sí, tener que estar midiendo lo que decís, claro. Ya. Digo, y hacían las compras comunes dentro de la gente común, pero un poco desconfiabas un poquito de todos. Claro. Como todos un poco desconfiaban de vos también. Sí. Entonces digo, no pasó, bueno, si no le pasó, yo lo pasé, claro. Yo lo padecí. Porque era muy difícil también estudiar, ¿no? Porque también te tenías que estar cuidando con tus compañeros de alguna manera, porque bueno, yo qué sé qué familia tenía cada uno. Entonces como que todo estaba normal, pero todo era medio ficción. Claro. Digo, no era fácil, no era fácil ser joven en esa época. Digo, ser mayor tampoco, de pronto, digo, ¿no? Pero digo, ser joven como en otros momentos, digo, cuando la democracia está asentada, digo que
entran, salen, hacen asambleas en los liceos, todo eso ya no existía. Claro. Entonces digo, no había no había ninguna libertad, no había nada. Lo que pasa que, claro, la gente que estaba de acuerdo, si vos estás de acuerdo con determinado proceso, bueno, te parece divino de pronto, pero digo, para la gente que normalmente vive en una casa, cambia el ritmo de las casas, son los ritmos que cambian, porque hay cosas que son distintas, hay horarios que se cambian. Digo, entonces digo, para mí, el que más, el que menos lo vivió, en su medida, desde otros lugares de pronto, sí, ¿no? Claro. De pronto había gente que no estaba de acuerdo con ese régimen, pero que no eran militantes de ningún partido o simpatizaban con uno que era el que votaban, pero digo, ese sentimiento que había, ¿viste? Era como de, me cuido, y digo, hasta acá. Entonces vos tenías como tu gente cercana, que la conocías, con quienes podías hablar de muchas cosas. Claro. Pero fuera de tu casa como que... Además estaba eso, ¿no? Porque los padres mismos, que éramos jovencitas, ¿no? Nos decían, ojo, cuídate, no había un dispositivo como un celular para decir llegué, Claro. te tenías que ir a un teléfono público, poner una fichita y hablar, avísame si llegás, entonces estabas en una casa y avisaba, mirá que ya llegué, estoy bien. Claro. Pero tampoco muchas palabras, cosa Sí. de que nadie, porque Nadie vos puede estar nunca escuchando. sabías Sí, si había líneas intervenidas o no. Entonces vos lo más que podés decir, ya llegué a la casa de fulano, estoy acá, muy lindo cumpleaños, está. Listo. Chao. Y más o menos ahí viste que los padres, antes por lo menos, ahora no sé si cuentan con ese tiempo, pero antes los padres, bueno, si a un sábado la salida, un viernes de noche, se arreglaban entre los padres, y bueno, voy a buscarla yo, o digo, como que no andábamos por las calles de noche, o sea, había cuidados, y cuidados que molestaban. Claro. Porque cuando la libertad te la cortan, digo, la gente puede decir, no, libertad, no, a mí nunca me sacaron. Sí, no, escuchame, si vos tenés que estar midiendo lo que decís, si vos te tenés que estar cuidando de todo, no me embromes. Claro. No están los derechos ampliamente manifestados, no hay caso, no. Entonces, claro, nosotros vamos y vemos esta obra que nos relata el adentro, ¿no? Digo, y como que te conmueve, ¿no? Ustedes habrán recibido también de la gente que ha ido comentarios y todo sobre... Sí, montones. Y bueno, para nosotros lo importante era transmitir esa otra parte del adentro que de repente no es tan conocida, porque como siempre digo, los horrores los conocemos, los hemos visto en cine, los hemos leído, los hemos escuchado, pero la resistencia, el qué fue lo que hizo que toda esa gente que vivió esa situación haya podido resistir, es lo que no se ve. Y nos parecía importante, sobre todo porque en lo que nosotros la obra, como ya lo hemos contado, la hicimos la empezamos a escribir y demás a partir de talleres que fuimos haciendo con mujeres presas políticas y de repente familiares también. Me acuerdo participó una hermana de una expresa, que ella también traía cómo lo vivió desde afuera, claro, ¿no? Siendo la hermana. Pero son historias distintas, pero son historias, en ese caso, de familia, ¿no? Porque vos tenés a alguien que está detenido, de repente estás cuidando a tu sobrino. Claro. Porque te puede pasar que te lo hayan dado a ti, si no se lo llevó otra persona, que te lo hayan dado a cuidado. Entonces tenés que estar pendiente de ese sobrino que tenés que estar pendiente de la casa, tenés que también seguir la historia de la persona que está detenida, en el caso que se sepa el lugar, que vayas y la visites. Entonces creo que es como una prisión familiar, ¿no? Claro. Porque de alguna manera vos no estás adentro, estás en el afuera, pero estás viviendo... estás sosteniéndola adentro y el afuera. Exactamente, sí. Que no es fácil. Y bueno, a partir de estos talleres, ellas lo que más traían, que nosotras, me acuerdo, antes de comenzar,
conversamos mucho entre nosotras y creo que cada una en su fuero íntimo se habrá preguntado cómo serían esos encuentros, porque nada, te imaginas, qué sé yo, cosas muy dolorosas en los relatos y demás, que sí estuvieron, pero no fueron lo central, porque lo central fue justamente la unión necesaria que se dio entre ellas, cómo fueron encontrando mecanismos de supervivencia, cómo el humor y el arte fueron como pilares fundamentales para resistir, cómo poder burlar de alguna manera al propio sistema, en algo que en la obra decimos, te pueden encerrar el cuerpo pero no el pensamiento. Exacto. ¿No? Entonces, esa lucha colectiva para sostener lo que las mantenía en pie, digamos, lo que sabían que las podía mantener en pie y cuidarse mutuamente, ¿no? De estar siempre pendiente de la que podía estar medio floja, de sostenerse. Eso está bien claro en la obra, ¿no? Se muestra, pero también hay una... yo quería que también dijeras, después que termines de decir lo que querías, el tema que a mí me impresionó mucho, los de los bollitos de lana. Eso ovillos. Es algo muy... Los ovillos me dieron mucha relación a lo familiar, ¿no? Claro. A lo cotidiano, pero también al tema del calor familiar, ¿no? Porque en general cuando vos, ahora no tejo, pero en un momento todo el mundo nos había dado la locura de tejer y comprábamos las agujas de madera, esas gruesas, pues se usaban unos buzos que se hacían enseguida los armabas, y todas éramos tejedoras, en un periodo todas tejíamos, y siempre la lana se asocia, digo, a algo que da calor, pero a la vez también algo que da amor también, ¿no? Es el abrigo, entonces, el abrigo material y el abrigo simbólico. Exacto. Afectivo, porque, bueno, en todo este proceso la lana y el tejido fueron muy protagonistas y así se reflejan exacto, en la obra. La obra, no por nada, es lo único que tiene color. Exacto. Fuera del gris o el blanco. Exacto, es lo que es solamente es el toque de color a través de la lana. Es algo que... Porque, bueno, primero por un lado, en lo práctico, digamos, en alguno de los talleres fue parte de la propuesta. Los talleres tenían siempre alguna temática diferente y un abordaje desde algún lugar. En algún momento fue a partir de la escritura, otro fue... en otro taller creamos como escenas en pequeños grupos donde habíamos una actriz, una expresa y una diseñadora. Entonces a partir de algún relato que la expresa traía lo llevábamos a una escena, lo teatralizábamos, qué sé yo, actuando todas, ¿no? Sí. Y bueno, ahí apareció el tejido. Me acuerdo que una de las compañeras expresas me enseñó a mí a hacer la cadena de preso, que tejía con los dedos. Sí, eso está en la obra. Tengo que practicar, pero todavía me acuerdo. Está en la obra eso, sí. Lo hace. Y además que eso tiene, digo, es un recurso, ¿no? Porque vos lo pensás y decís cómo se hace, pero digo, y que es un recurso a falta mismo, de... Claro, eso mismo que pasó en ese taller en particular, que Lupe me lo enseñó a mí, que me costó, hasta que por fin me salió. Después en los ensayos yo se lo fui enseñando a mis compañeras. Bueno. Y una de ellas lo tomó y lo llevó a la como su acción fundamental en la escena. Entonces eso, sin buscarlo, eso mismo que pasó en la realidad, digamos, terminó pasando en el proceso y quedó plasmado en la escena, digamos. Total. Y además, bueno, también esos ovillos, yo recuerdo esos ovillos que era la luz, porque eran colores todos brillantes, no había ni gris ni negro, digo, de blanco para arriba todos, verde, rojo, digo, y eso yo creo que era ese toque, porque acá, ahora no sé, creo que lo cambiaron por amarillo, pero digo, el color, si vos mirás, es todo un bajón, ¿no? Es así, digo, el lugar no puede ser mejor. Y digo, y eso es como, también puede simbolizar como eso de la esperanza, ¿no? Como que también estas mujeres, más allá de todo ese dolor, yo creo que también, porque además
es muy difícil atravesar esos instantes, ¿no? Digo, como para pensar en futuro, porque se hace complicado en el espacio, por más que de repente siempre hay unas que de repente se bajonean más, otras que tratan de mantener esa estabilidad emocional, pero tiene que ser muy difícil, claro, de acuerdo al contexto, ¿no? Sí. Y otra cosa, perdón, que me vuelvo con las lanas. Sí, me encantó eso. El tejido en sí, que lo relacionábamos también al tejido de los vínculos, ahí que vos mencionabas hoy la escena de la post-requisa, cómo después se va armando con una lana roja que va atravesando el espacio y formando como todo una especie de telaraña, no sé. Sí, es todo un entramado que tiene que ver también con esos sentimientos, ¿no? Digo, porque cuando se crean esas redes de solidaridad y todo, también, digo, se construyen ficcionalmente a partir de ese tejido, ¿no? Entonces, digo, alguien, yo no recuerdo quién, pero alguien que fue a ver la obra nos decía que ese entramado que se iba generando con la lana roja la llevaba a la sangre, pero no, porque uno piensa dictadura sangre, y se imagina lo peor, claro, sí, pero también como la sangre como elemento vital que corre por las venas, que qué sé yo, entonces en ese sentido, como unión también, ya ves, estamos unidos por la sangre con un montón de gente, y a veces la sangre exactamente esa que bombea no es la que nos hace verdaderamente la familia, ¿no? Sino esa otra que buscamos nosotros. Entonces creo que tiene mucho de todo eso la obra. Sí, ¿no? Y para llegar a la profundidad, digo, porque ustedes son 4 actrices que se mueven, digo, dentro de este mundo, ¿no? Y cada una, digo, como que son 4, pero cada una es un universo distinto, ¿no? Porque no responden todas digamos, todas sienten lo mismo, o claro, digo, como que no me acuerdo, digo, exacto, pero no necesariamente se conocen esas mujeres, vienen de repente de distintos, digo, y eso es lo que hace también que haya caracteres diferentes, digo, y momentos en que una se altea más, una se calla, digo, como que también, además de estar juntas, cada una tiene su propio universo, ¿no? Sí, porque también tiene que ver como por un lado, con cómo cada una de las protagonistas verdaderas, exacto, digamos, de la historia, lo vivió. Cada una venía de recorridos diferentes, de familias diferentes, de experiencias diferentes, y bueno, se vieron obligadas a convivir, en algunos casos, montones de años, ¿no? Sí. Y por otro lado, también en cómo cada una de nosotras, de las actrices, nos impacta sus relatos, sus vivencias, y cómo pasan también por el tamiz personal de cada una, exacto, por la experiencia vital de cada una, por la forma de sentir, de encarar la vida, de encarar el arte. Entonces, bueno, a cada una nos fueron resonando distintas cosas, claro, de las experiencias y los relatos que las compañeras expresas nos traían. Y bueno, eso también se fue vinculando con la materialidad propia de cada una, e incluso de los vínculos que se establecen entre nosotras, exacto, actrices. Claro, por supuesto. Y bueno, eso, algo que a veces nos preguntan también es si cada una de nosotras representa alguna persona en particular. Claro, y no, a todas y a ninguna, claro, siempre digo, porque, qué sé yo en la construcción que hice, hay cosas que tomé de una expresa, otras de otra, qué sé yo, en cuanto o te al carácter, puedes identificar, claro, pues después de una identificación, una identidad más cercana a determinada persona, y no necesariamente estás representando a esa. Claro, porque además es muy posible en ese universo tan perverso también, de que una persona tenga determinadas características, pero que dentro de ese lugar
eso se borre, ¿no? Porque claro, estás en otro espacio que no tiene nada que ver con tu vida normal. Que nadie es exactamente igual en distintos ámbitos de la vida, en la vida común y corriente, ¿no? O sea, fuera de ese contexto de opresión. Claro. Y decime, cuando ustedes estrenaron la obra, había un determinado contexto en lo que tiene que ver con el pasado reciente, como le llamamos nosotros, ¿no? En este momento, el contexto como que cambió desde que ustedes estrenaron. ¿Eso modifica algo o mantiene todo igual? Yo creo que, no sé si cambió, yo creo que se profundizó. Sí, se profundizó día a día. Como una grieta que se fue profundizando, ¿no? Nosotros estrenamos el 14 de marzo del 2025, cuando se cumplían 40 años de la liberación de los últimos presos políticos. Exacto. Ahora pasados ya 1 año y medio, es increíble a la velocidad que lo rápido, ¿no? Profundizando. Claro. Entonces yo creo que es poco tiempo, y en poco tiempo hubo como un cimbronazo que yo me pararía un poco para analizar, ¿no? Porque digo, fue algo como que fue muy, muy abrupto, me parece. No sé, me parece a mí, capaz que a otros nada que ver, pero a mí me pareció que era muy, muy abrupta esto que pasó como bueno, vamos a tirar esto, como que hay como una desvalorización de un montón de cosas. Entonces, pero que me parece que eso pasó como rápido, o sea, no fue algo precedido de análisis. Digo, o que uno podía ver, bueno, digo, me parece que es algo como que es un cambio, el cambio también obedece a cómo se va pintando de derecha el mundo, ¿no? Entonces digo, capaz que uno lo dejó pasar eso, pero no es un dato menor. No. Digo, entonces me parece, y además hay derecha muy cercana, que de pronto eso también influye. Sí, que yo creo que no es una cosa que surge de un día para el otro. Yo creo que de un día para el otro abrimos los ojos y nos dimos cuenta. Yo pienso que sí, pasó más eso. Estábamos medio dormidos, medio distraídos, esas cosas no sé, que uno no y piensa tampoco que van a pasar. Fue viniendo despacito por debajo. Se fue permeando y claro, en un momento dijimos, ¿y acá qué pasa? Sí. Entonces pienso que responde un poco a esta nueva vertiente derechosa que se está dando a un nivel mundial bastante acelerado, ¿no? Y que de a poco, digo, como que fue cambiando el panorama del mundo, ¿no? América Latina está muy teñida, digo, de derecha casi todos los países, ¿no? Claro. Entonces creo que eso también, no sé si nos lo veíamos venir. Capaz que cada elección que venía decíamos, no va a ganar el otro, no va a ganar, y fue ganando, digo, y hay como también, aparte hay todo un movimiento muy, muy duro que viene del problema también del mundo que nosotros no habitamos, pero que lo vivimos, no estamos ni en Estados Unidos, ni estamos en Israel, tampoco estamos en Gaza, pero todo lo que pasa, eso salpica, digo, y estamos, de alguna manera, digo, somos ciudadanos del mundo, entonces estamos también. Entonces creo que fueron procesos que se dieron más rápido de repente de lo que nosotros pudimos asimilar. Sí. Creo que yo en particular digo, como que me quedé un poco. Me parece que, porque me resonó todo muy, con mucha dureza, ¿no? Y lo sentí como un cambio muy abrupto. Digo, de repente yo estaba esperando otras cosas que no se dieron, entonces eso ayudó más a que yo lo sentía más profundo todo esto. Y esto que me preguntaba si esto opera de alguna manera en Murmuria, si genera algún cambio, yo creo que me parece que resignifica otras cosas o se puede, no sé, comparar de alguna manera a otras realidades actuales que surgen y que en realidad no son nada nuevo. No, claro, son capaz renovaciones de cosas que ya sucedieron. Son de repente entonces, vistas, cosas que sí estaban,
pero reeditadas. Exacto, que la estamos viendo que tomaron otra fuerza que de repente nosotros no pensábamos. Por eso Sí, es sí. que Otras de formas. repente, u otras maneras, viste que hoy la comunicación es muy agresiva, ¿no? Sí. Digo, hoy las redes potencian o disminuyen y creo que hay un bombardeo muy duro a nivel de redes entre, no sé, porque no sabes mucho con quién está dialogando tampoco, Claro. hay un montón de perfiles en la vuelta, entonces digo como que hay como una guerra instalada a nivel mediático, ¿no? Ujú. Entonces creo que eso es lo que amplifica también los conflictos. Hay mucha gente que yo conozco que son militantes y que se están bajando de las redes, Claro. porque como que no es porque si yo hablo gano necesariamente, digo, sino porque hay una agresividad muy marcada y entonces son personas que hacen análisis de las situaciones, viste que no es que sean personas que vengan a agredir, pero sí sienten que en este momento no pueden hacer algo que normalmente no, no sé, el ciudadano que sigue esa persona con sus análisis, como que no encuentran el espacio para poder hacerlo, como que en este momento hay un espacio como que se fracturó. Claro. Entonces veo que hay gente que está dejando, porque justamente está siendo muy hostil el tema redes, que es donde todo el mundo, como ustedes con el arte, uno con el periodismo, como que uno vuelca muchas cosas, pero para lo positivo, ¿no? Claro. Pero también hay mucha cosa negativa que la gente como que ya el mundo está bastante convulsionado y en las redes que podrían disfrutar, mirar, ver, oler cosas interesantes, encuentran que está muy hostil ese terreno. Sí, se vuelve un gran basurero. Sí, es verdad eso, es verdad. Entonces, viste, incluso yo ahora publico las cosas los invitados que van a venir, pero antes tenía interacciones con otra gente que hablaba de otras cosas, pero digo, donde vos disentís, como que no podés disentir. Y si aprobás, como que te estás afiliando a una determinada. Entonces digo, como que está muy difícil el diálogo, ¿no? Entonces, bueno, nos sirve para amplificar lo que hacemos, bueno, entonces eso. Pero no da como para esas conversaciones o esos intercambios. Salvo con alguien, bueno, afín, pero en otro momento digo como que había otro diálogo, ¿no? Podía no estar de acuerdo con determinadas cosas, pero podía dialogar. Ahora todo es desde un punto de vista, digo, blanco o negro. Sí, no hay matices. Entonces, cuando no hay matices, no podés entrar a jugar mucho en ese terreno. Y yo creo que el tipo de obra, que son profundas, que son una manera de revisar nuestra historia y traer al día de hoy cosas que mucha gente no las vivió y que las está conociendo, que ha pasado con varias obras, ¿no? Chicos muy jóvenes, muy jovencitos, que te dicen cuando hay un conversatorio de una obra, ay, contame eso, porque en mi casa de esto no se habla. A mí nunca me contaron. Entonces quedan como enganchados con el tema. Y eso yo creo que está bueno, porque eso, bueno, se le puede decir, lee tal libro, informate, o anda a ver tal obra, digo, y eso se agradece por eso mismo, ¿no? Porque es una parte de la historia que no la vivieron. Hay casas en las que los temas se hablan, hay casas en las que los temas no se tocan. Entonces digo, es una manera también de que dentro de la cultura de cada chico también exista ese espacio, ¿no? Sí. Creo que las obras así dan lugar a eso, a conocer esa parte, una partecita, aunque sea de la historia, de lo que pasó acá dentro de la dictadura, ¿no? Vamos a nombrar Compañía Verde Teatro, Murmuria, Historias en Cautiverio, y las actrices son Laura, esa es producción, Cecilia Arguello, que está acá, Victoria Storucci, Lucía Calisto y Camila Carvajal. La dirige Camila también, ¿no? Dirige Camila. Vestuario y elementos en lana, que es de lo que hablábamos hoy, Camila Suárez. Diseño gráfico también, redes, Leticia Ramos. Iluminación y escenografía de Laura Leifert.
y estaba la música, que para mí es una cosa maravillosa, que la tengo por acá. Marcelo Bonet. Ahí está, Marcelo Bonet, que lo hace junto con la colaboración de Rodolfo Vidal, puede ser. Rodolfo Vidal. Este es un espectáculo que yo se lo recomiendo porque no es un espectáculo que salga con una bandera política. Estos son hechos que ocurrieron en nuestro país en un determinado momento, muy triste de nuestro país, por cierto, y son historias de mujeres que en este caso son 4 presas políticas, y que conmueven muchísimo. Yo salí, hoy hablábamos con Ernesto Olesca, que tuve que hacer dos visitas, y verdaderamente uno sale muy conmovido y sale pensando en eso que escuchó, en eso que vio, y un espacio que acá está en el Teatro del Galpón Salaceo, que también pienso que va a dar bien el espacio como para crear, y nosotros lo vimos en la Asociación de Estudiantes y profesionales católicos, y esa cercanía, porque también la Sala SEO tiene esa cercanía, porque sala a piso, digo, como que hay un cierto diálogo, aunque ellas no hablen con nosotros, pero como que se dialoga, ¿no? Desde el dolor, desde la angustia, desde la esperanza, desde la música, que es todo ese dispositivo musical, creo que es sumamente atractivo, ¿no? Para el diálogo. Sí. Una cosa, ahora que mencionabas la sala, que reestrenamos ayer, entonces está fresquito todo el recuerdo. ¿Qué tal el público? Divino, divino. La verdad que fue un reestreno hermoso. Estaba presente Cristina, una compañera que vino mira qué lindo acá, la que vino acá. Se sumó con nosotros al saludo, estuvo hablando un poco con el público, qué lindo. Un poco su experiencia en el proceso, espontáneamente, ¿no? No fue algo planificado. Y una cosa un temor que nosotros teníamos, porque claro, cuando hicimos la obra en la casa, sucedían escenas en simultáneo en distintos espacios, el público iba haciendo un recorrido, se iba trasladando de un lugar a otro, y bueno, la propia arquitectura de la casa, que no era en el piso principal, sino abajo, generaba como esa opresión, esos espacios reducidos, ese encierro. Entonces nuestro temor al ir a una sala, decíamos, bueno, hay cosas que vamos a perder, esta simultaneidad, esta sensación de opresión del espacio. Sin embargo, ahí hay como algunas cosas a rescatar. Por un lado, la genialidad y el ojo sabio de Laura Leifert. Sí, es genial, Laura. Que supo cómo llevar ese espacio, que eran esas paredes reales, ¿no? Ese espacio que era parte del espectáculo, traducirlo a una escenografía muy mínima, muy elemental, que mantuviera eso que mantuviera esa esencia mínimo, que tenía, claro, exacto, minimalista, pero que reflejara todo eso, pero que a su vez generara como esa opresión, ese encierro en una sala que, por más que es una sala relativamente pequeña y la cercanía está, obviamente no es lo mismo que... No, pero crear el ambiente, obviamente, ¿no? Tener esa... y bueno, y con la iluminación y demás, que también uno llega a una sala y, bueno, tenés todo un dispositivo lumínico que podés jugar como quieras, pero bueno, ahí también la decisión de mantener eso elemental de la iluminación, muy básico y acorde al clima exacto, que sí se generaba en la casa. Y bueno, el mundo sonoro también es divino. Y una cosa que quiero rescatar, porque nos ha pasado mucho de gente, el otro día incluso hablaba con una amiga, me dice, sí, la obra tuya que no vi porque no quise, porque genera cierto temor, porque es un tema difícil, porque uno se imagina, bueno, cárcel, dictadura, tortura, ¿no? Claro. Cosas horribles que si bien están, no hay se nada hacen explícito, en claro. Ahí está, no están en están escena. referenciadas, están, ¿no?
están en el relato, qué sé yo. Están presentes, pero no están no está actuadas, con eso, claro. no está actuada, no es la finalidad de mostrar Claro, eso, ¿no? no hay Porque ninguna tortura pensarse, explícita, digamos, claro, representada, para recreada que tal no cual. se piense. Y lo que hay también es mucho humor. Ayer Ay. me sorprendía, estaba mi sobrino entre el público y le dije, te escuché reírte. Y eso está buenísimo también, que el humor es muy importante en esto, si bien obviamente no es una comedia, no es una locura de hacer chistes, pero a veces el humor está en la situación, en lo ridículo de la situación. Hay situaciones que son absurdas muchas veces, claro, ¿no? Digo, en el absurdo de la vida cotidiana, claro, digamos, que también y hay que manejarlo presente, también para bajarlo a tierra. Claro, y como vía de escape y como es incluso para nosotras y para el público un lindo respiro, ¿no? Total. Es que tiene que haber algún quiebre, si no la obra, digo, como que terminamos como ahogados, ¿no? Porque se va sublimando cada vez más las situaciones y digo, se cambia de un espacio a otro, pero la situación no es la que cambia justamente, claro, sí, son otras situaciones dentro de la vida de esas mujeres, pero todo lo que ocurre sigue estando presente, entonces a algún momento, como vos decís, para dar ese respiro, ¿no? Claro, que es sumamente decir, necesario. No tengan miedo. No, ahí no van a ver a ninguna no va a haber mujer. Nada terrible, si bien las cosas terrible que el contexto, las cosas no. que se relatan, digo, que muchas veces leemos, no historias que se publican, digo, acá están las referencias, pero no está eso en escena, como para dar la tranquilidad de que lo que vamos a ver son mujeres que están atravesando ese cautiverio, ¿no? Y de qué maneras y en qué circunstancias, etcétera. Pero es una obra además que yo creo que está muy, pero muy bien escrita y está muy bien representada y que tiene, no para minimizar, cuando digo mínimos recursos es porque no es que hay espectacularidad, claro. Sino que con los elementos que cuentan crean esa historia y uno queda adentro de esa historia, atrapa y mucho. Entonces es Teatro El Galpón, Sala SEO, martes de agosto y septiembre, ¿no? Sí. A las 20 y 30 horas, las entradas son por Red Ticket y boletería de la sala, pero además hay un teléfono que creo que es al que hay que referir para los grupos de estudiantes, ¿no? Porque hay, supongo que liceales y gente que hace bachillerato, y bueno, eso lo ven cada grupo, pero creo que el 094 es el que hay que llamar, 094-421-919, que yo lo voy a poner en la foto, que son los grupos de estudiantes que van acompañados por sus docentes, y me parece genial, digo, si después de la función siempre hay alguna reflexión al respecto, porque es lindo saber qué es lo que sienten los muchachos, sí, ¿no? con Inédita, por ejemplo, claro. Lo hemos hecho, siempre que recibimos grupos de estudiantes, generamos un momento después de diálogo del proceso. Claro, pues también está esa curiosidad ante, obviamente que son chicos jovencísimos, ¿no? Esa curiosidad, algunos de pronto no es que tengan la curiosidad porque pueden conocer, hablar en la casa, pero hay una gran porción de la gente que es muy joven ahora, que a veces esos temas o porque no saben cómo abordarlos o no tienen el caudal de información suficiente o no hay interés, pero se sabe que hay temas que se tratan en historia sin duda, ¿no? Entonces digo, uno de los temas importantes justamente es así que los invito para que sí o sí vayan a ver la obra que se llama Murmuria, Historias en Cautiverio, dije bien, y es un hermoso trabajo de ver de teatro. Muchísimas gracias, Cecilia. Gracias a vos, y bueno, y por supuesto digo, yo voy a poner el teléfono, sobre todo por los grupos de estudiantes, para que vayan y analicen, porque digo, es una historia que no les correspondió vivir a ellos, que hoy tienen 14, 15 años, sí a los padres, sí a los abuelos, lo más seguro, entonces es tiempo también de que la gente vaya tratando estos temas que son tan importantes, porque hay mucha gente que dice, ay, otra vez tema de la dictadura, y sí,
otra vez porque son necesarios. Creo que son necesarios y que hay que revisarlos cada tanto porque es parte de nuestra historia, ¿no? Y muchos nos formamos en ese mundo, aunque hubiéramos deseado formarnos en otro, pero bueno, fue lo que nos tocó. Sí. Nacimos antes. Con ustedes nos encontramos mañana con más Teatro al Día. Sacamos la fotito. Chau, chau.